y el mundo entero. Programa número 22, martes 19 de octubre del 2021. No sin antes, después de agradecer a Dios, pasamos a las palabras mágicas que nos enseñan en la cuna. Buenos días, doctor Chiqui Martínez. Muy buenos días, hombre invisible. Buenos días, doctor Suárez. Buen día. Un saludo a toda la gente que nos escucha por las redes sociales, y que nos ven por las redes sociales y nos escuchan por el diario. Doctor, la gente pregunta, ¿qué pasó con sus defendidos del paro cívico del día lunes anterior? Bueno, en total, digamos, ¿no?, haciendo un informe rápido, fueron cerca de casi 20 detenidos, de los cuales salieron casi todos, quedando solamente detenidos 5, los cuales tuvieron su audiencia cautelar. Y esos 5 de audiencia cautelar se les dio una detención domiciliaria y otras medidas sustitutivas a la detención preventiva. Eso es todo lo que ha pasado. Ya está la gente en su casa, eso es lo importante. Yo lo veía en algunas redes sociales del Plan 3000 que a voces gritaban el nombre de Chiqui Martínez, defensor de los pueblos. Lo que pasa es que... Del pobre, decía. El pobre, ¿no? En realidad esa es una línea de vida, ¿no? Ya hace mucho rato definí trabajar, digamos, ¿no?, para ganarse un pedacito en el cielo, ¿no? Y la mejor forma es ayudando al afligido, porque la Biblia manda también, ¿no?, de que hay que apoyar, no hay que pelear con los... ¿Cómo es? No hay que tratar mal a los huérfanos y hay que ayudar al afligido. Entonces, en esa línea siempre me han notado, en el marco de mis posibilidades y sin el ánimo de crear falsas expectativas, porque resulta que son muchos los afligidos, ¿no? Entonces, y en estas detenciones indebidas trato de mezclar tanto la aflicción, de evitar la aflicción de la gente, como pelear por la libertad del ciudadano. Lo felicito, doctor. Muchas gracias. Un digno miembro de este proyecto de Tribuna del Pueblo, porque ese es el trabajo. Doctor Jorge David, tenga usted buenos días. Muy buenos días. Bueno, acotando lo que está hablando Chiqui, bueno, textualmente la Biblia dice, ¿no? Apartate de mí, maldito, al fuego eterno, tuve hambre, no me diste comer, tuve sed, no me diste beber, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Pues, para que corresponda el mensaje, eso es lo que textualmente dice, ¿no? Y después también dice, la verdadera religión es esta, ¿no? La verdadera religión es velar por los huérfanos, los viudas, los desamparados, los enfermos y los que están privados de libertad. Cada día aprendo de ustedes, realmente es un privilegio tenerlos y ser su discípulo. Usted es maestro. Todos los días aprendemos con el pueblo. Está irónico. Nosotros somos Pregunteros. No, Dile el maestro, ¿no? Ustedes saben el respeto que le tengo. Maestro el burro, dijeron. Pero bueno, pasamos, control central, al tema del día, por favor. Tema del día. Vamos a hablar hoy sobre el derecho a la seguridad laboral. No es nomás yo te voto porque te voto, ¿no? Tienen que haber causales. Peor, no sé, vamos a saber si el decreto que aprobó el año pasado la señora Yanine de la inamovilidad laboral sigue vigente. Pero por eso nos vamos a las personas que manejan todo el tema que es laboral. Escuchen la sirena, pero no es la sirena del apocalipsis. Contacto es directo. porque tenemos un contacto en vivo y directo. Buenos días, doctor Choque, director departamental del trabajo de Santa Cruz de la Sierra. Muy buenos días. Nuevamente un placer y un gusto estar en este prestigioso medio de comunicación, dispuesto a responder las preguntas que me hagan. Así es, querido doctor, para nosotros es el privilegio que un servidor público nos regale unos minutos de atención para llegar a la masiva, al público masivo que tiene sed de aprender cada día de sus derechos y obligaciones laborales. Querido doctor, hoy queríamos tocar un tema muy especial y nos llamaron trabajadores de la Clínica Santa María. Es una clínica prestigiosa y muy conocida. Fallece el doctor Urenda y bueno, los hijos decidieron cerrarla porque hay una protesta en el domicilio, que lo vamos a ver, doctor, y por eso es que quisimos tocar con el tema con usted sobre el derecho a la seguridad laboral, específicamente en el ámbito del sindicalismo. Doctor, la pregunta es clave. ¿Cuántos trabajadores
necesitan asociarse para ser un sindicato en cualquier empresa del ámbito privado? Bueno, la Ley General del Trabajo establece un mínimo de 20 trabajadores como mínimo. Y si cuenta con menos de 20 trabajadores, una empresa puede tener lo que se denomina un comité sindical. Entonces, prácticamente para ejercer el derecho a la sindicalización, habría para formar un sindicato como tal por encima de 20 trabajadores. Y para formar un comité sindical, menos de 20 trabajadores. ¿Cuál es la diferencia entre un comité sindical y un sindicato? Que un sindicato es una estructura más grande, compone con todo un directorio. En cambio, un comité sindical es más pequeño y puede tener simplemente una persona que asuma la representación de esos trabajadores. ¿Y cuál tiene más fuerza coercitiva entre el comité y el sindicato, doctor? Fundamentalmente el sindicato, porque generalmente los comités sindicales se forman en empresas grandes que ya tienen un sindicato constituido y tienen pequeñas filiales o sucursales en otros departamentos, en otras ciudades, que tienen menos trabajadores. Entonces, en esas se forman comités sindicales que a la vez son parte del sindicato más grande. Una consulta. En el comité sindical y el sindicato de trabajadores, los trabajadores que, por ejemplo, la máxima autoridad sería llamado el ejecutivo. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Solo en el sindicato. En el comité sindical ya vienen a ser más cumplen como la figura de vocales. De vocales. En un sindicato conformarían ¿cuántas personas el directorio? En este caso, dependiendo el tamaño del sindicato, a más grande obviamente necesita y puede asumir mayores carteras. Le pongo en el ejercicio en el caso de un sindicato pequeño, digamos de 20 trabajadores. Mínimamente va a tener un secretario ejecutivo, un secretario, un secretario de Hacienda y un secretario de Actas, que es lo general, lo mínimo que cuenta un sindicato en su directorio. O sea, estamos hablando de un directorio de unas 4 personas. Ahora, hay sindicatos grandísimos que tienen hasta 2 secretarías, que tienen secretario de Hacienda, secretario de Deportes, secretario de vinculación departamental, de vinculación sindical para la vinculación con otros sindicatos, y esos son sindicatos de trabajadores mucho más grandes y obviamente pueden tener un directorio mayor. Doctor Julio César Choque, buenos días. La pregunta va de la siguiente manera: ¿cuál es el alcance o el beneficio que yo tengo como trabajador de que mi empresa formemos un sindicato? El principal, primero es el derecho, el ejercicio de ese derecho. El derecho a la sindicalización es uno de los pocos derechos potestativos que tiene el trabajador. ¿Qué quiere decir eso? La mayor parte de los derechos en materia laboral son irrenunciables, imprescriptibles, pero el derecho a la sindicalización se ejerce desde el momento que el trabajador desea o comienza a ejercerlo. Es decir, hay trabajadores que tienen el derecho a la sindicalización, está constitucionalizado, pero no tienen sindicato. Entonces, el mayor beneficio que tiene el trabajador es ejercer ese derecho. Segundo, hay una persona o un ente que representa colectivamente a los trabajadores. Conforme la normativa laboral vigente, conforme el mismo Código Procesal del Trabajo, el sindicato puede asumir la representación colectiva de todos los afiliados o la representación individual. Es decir, si un trabajador afiliado tiene un conflicto individual y no tiene tiempo, no puede llevar adelante un juicio, un proceso, el sindicato puede asumir la representación para él. Asimismo, el sindicato asume la representación de sus afiliados para la negociación de contratos colectivos, la negociación de pliegos petitorios, y conforme a todos el blindaje que se le otorga al dirigente sindical, entonces le ponen una posición muy favorable para ejercer la negociación colectiva con la empresa, con la parte patronal. Además que conforme la normativa laboral vigente, para poder
asumir una huelga, tiene que existir necesariamente un sindicato para poder cumplir ciertos procedimientos, como por ejemplo la formación de los comités sindicales, el agotamiento del procedimiento de conciliación y arbitraje en materia laboral. ¿Cuáles serían los pasos para que yo hoy digo, bueno, están atentados contra los derechos laborales, somos 50 personas en esta empresa y hay varias irregularidades? ¿Cómo yo hago? ¿Cuál es el formalismo para llegar a formar un sindicato? En primer lugar, reunirse, tiene que hacer una asamblea en la cual se constituye el sindicato. Y esta asamblea tiene que ser avalada y estar bajo la supervisión de algún ente matriz. Los entes matrices son las organizaciones que aglutinan a los diferentes sindicatos de diferentes sectores. En este caso, dependiendo el rubro que es, le pongo un ejemplo. Si hablamos de una fábrica y los trabajadores que quieren formar un sindicato son trabajadores fabriles. Entonces, tienen que constituirse, hacer la asamblea y, obviamente, solicitar la venia, la supervisión de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles. Un representante de la federación tiene que estar presente en esa asamblea, se levanta un acta y con esa acta ya se da fundación, se elige se elige al directorio y se aprueban los estatutos. Con todo eso ya y más el aval que le otorga el ente matriz, comienzan ya los trámites primero ante la Jefatura Departamental de Trabajo para el tema del reconocimiento del directorio y ante el Ministerio de Trabajo para la conformación de la personería jurídica y aprobación de estatutos. A ver, una pregunta, ¿cómo le va, doctor? Mucho gusto saludarlo. Lo siguiente, ¿usted tiene los registros de los empleados públicos y privados? O sea, en realidad estoy en base a un trabajo de investigación para un poquito asentar en el análisis. ¿Cuántos empleados públicos? A ver, tengo entendido que todo empleador debe registrar sus empleados. En todo caso, ¿usted tiene el registro de la cantidad de empleados públicos y empleados privados? Bueno, le aclaro la siguiente figura. Lo que las empresas realizan es la de presentación y declaración de planillas ante el Ministerio de Trabajo. Al momento de que se me ha invitado para esta entrevista, no se me ha indicado que se iba a tomar ese tema, entonces no he podido consultar al área competente para poderle facilitar esa información. No pasa nada, pero de todas formas le encargaría que nos pase ese dato para que nosotros como programa lo podamos tener dentro de nuestro análisis para otros debates. No pasa nada, absolutamente nada. Otra pregunta, el Ministerio de Trabajo, a ver, tengo entendido que son dependientes, nacen del Ministerio de Trabajo, existen las direcciones departamentales en los 9 departamentos. ¿Cuál es el objetivo principal de las direcciones departamentales de trabajo? Las direcciones departamentales del trabajo son brazos operativos del Ministerio de Trabajo, es la representación del Ministerio de Trabajo en el departamento. O sea, ustedes salen en defensa de... todos modos, sí. Yo quisiera pedirle un favor. A mí, cuando se me ha invitado a esta entrevista, se me ha fijado un temario, se me ha indicado que se me iba a consultar sobre un tema. Yo pediría que por favor nos aboquemos a ese tema. Bueno, ya entrando en materia, entonces vamos a preguntarle, ¿qué le diría usted al empleador? ¿Conviene, digamos, que el trabajador, normalmente con respecto a los sindicatos, conviene para el empleador realizar un contrato a plazo fijo? ¿Conviene, se siente protegido en este caso el empleador cuando hace un despido por justa causa a sabienda que existe un sindicato en la empresa? ¿Le conviene esto? Bueno, lo que al empleador le conviene es cumplir la norma. Y si va a realizar una contratación, que esa contratación se realice de acuerdo a la naturaleza de la función que está cumpliendo en la empresa. Si hablamos de una empresa constructora, las empresas constructoras generalmente se adjudican proyectos y obviamente el tiempo de duración de ese proyecto es el tiempo que va a tener contratado a los operadores que trabajen en esa empresa. Pero si es una empresa, una fábrica de calzados que tiene la expectativa de trabajar indefinidamente el tiempo, es mejor que contrate indefinidamente a sus trabajadores.
y la empresa que tenga la necesidad de contratar a plazo fijo o por proyecto, lo haga de esa manera. El peligro para la parte empleadora, para la parte patronal, surge cuando intenta eludir, encubrir o fraguar algún tipo de relación laboral ajena. Si una empresa, pongo una fábrica de calzados, quiere contratar operarios a plazo fijo, sabiendo que la naturaleza de su labor es indefinida, lo único que va a lograr es generarse más obligaciones, generarse multas, generarse sanciones. Entonces, lo mejor es que la empresa cumpla la normativa. Con respecto al sindicalismo, no es uno de los principios del sindicalismo es la no injerencia y la independencia administrativa. Es decir, que el sindicato no tiene que tener injerencia de la parte patronal. La parte patronal no puede ver si le conviene o no le conviene tener un sindicato. Es un derecho de los trabajadores y los trabajadores lo ejercen en el momento que ellos determinan hacer. Y la parte empleadora no puede generar oposición alguna. Ahora, desde el punto de vista, es más práctico para la empresa tener un sindicato, porque es más fácil negociar de manera colectiva ciertos conflictos, ciertas situaciones dentro de la empresa que negociarlas individualmente con cada uno de los trabajadores. Con el tema de tiempo, por el tema de esfuerzo, es más práctico para la empresa negociar con un sindicato que negociar con cada uno de los trabajadores. Director, doctor Choque, una consulta. En una empresa hay 50 trabajadores. 20 de ellos deciden sindicalizarse. No están obligados a sindicalizarse los 30 restantes, ¿no? No están obligados. Como le he dicho, el trabajador ejerce su derecho a la sindicalización desde el momento que decida hacer. Los 20 que tienen el deseo de formar sindicato lo forman. El resto de los 30, si no quieren ser parte del sindicato, no son parte del sindicato, pero desde el momento que quieran unirse o afiliarse al sindicato, lo van a poder hacer. Las ventajas y desventajas de sindicalizarse y no sindicalizarse, estimado doctor, ¿cuál sería? Yo únicamente para el trabajador lo podría ver como ventajas, porque el trabajador primero, como le he dicho, ejerce ese derecho. Primero, el trabajador individualmente es débil, no puede ejercer una correcta reclamo de sus derechos laborales, pero ya en conjunto y aglutinado y organizado es más eficiente, más efectivo en plantear sus demandas para poder generar representatividad ante la parte empleadora y en caso de que tenga que generar presión, también generar presión. Una consulta más. Para sostener un sindicato dentro de una empresa, también el trabajador tiene que hacer un aporte voluntario pecuniario para poder sostener, ¿no? Y el que es ejecutivo, doctor, ¿se declara en comisión? Ya. El tema del aporte sindical sí es una determinación que lo asumen los trabajadores. Generalmente es el 0,1% hasta el 0,4% del salario del trabajador que lo hace el aporte sindical. El dirigente sindical solamente es declarado en comisión cuando asume su representación para una federación o confederación, o en este caso la Central Obrera Nacional o la Central Obrera Boliviana. Es decir, el trabajador que es sindicato, el dirigente sindical es un trabajador más y tiene que cumplir su jornada laboral como el resto de los trabajadores. Pero como lo he indicado, existen entes matrices que aglutinan a estos sindicatos y si este dirigente es declarado, es elegido para ser parte, digamos, de una federación que es de nivel departamental, de una confederación que es de nivel nacional o la misma Central Obrera Boliviana, entonces sí se le declara en comisión, es decir, que queda exento de cumplir su jornada laboral para poderse dedicar a cumplir la actividad sindical. Querido doctor, en el régimen de seguridad social, en la actualidad el código establece, o la ley establece que existen tres niveles o tres separaciones. Una es que crea el régimen de corto plazo y que tiene que ver con las cajas de salud. Después tiene que ver la creación del régimen de pensiones, que es a largo plazo, que tiene que ver con los administradores de fondos de pensiones. Y después traslada a los empleadores la responsabilidad de pago de asignaciones familiares. Para que quede claro, normalmente no se entiende que por un lado
se hace un descuento de aporte propio del trabajador y por otro lado el aporte del patrón. ¿Cómo serían estos aportes en cuanto a montos o a porcentaje? ¿Aportes de qué, perdón? Para la seguridad social. Seguridad social. Claro, en realidad ahí tenemos que ver, ¿no? El tema de los aportes, como usted mismo dice, para la seguridad a corto plazo y los descuentos que se hacen por planilla para los aportes a la seguridad a largo plazo. Digamos. No ha habido, en función a los montos y las alícuotas que se manejan actualmente, no ha habido modificación. ¿Y eso qué montos están ahorita en este momento? ¿Los aportes? Si mal no me equivoco, para el tema del seguro a la seguridad social a corto plazo es únicamente un aporte del empleador que es el 10% del salario del trabajador. Es a corto plazo. En los aportes para las cajas y es únicamente aporte patronal. O sea, no aporte el trabajador. ¿Qué tiene que ver con esto cubriría las asignaciones familiares, ¿cierto? Conforme actualmente al Código de Seguridad Social vigente lo tendría que cubrir, ¿no? Porque es el seguro a corto plazo. El seguro a corto plazo cumple o el seguro a largo plazo lo que es ya cumple las contingencias de lo que es enfermedad ocupacional, invalidez, vejez, jubilación. Entonces, y eso ya es un aporte patronal y un aporte, un descuento del 13% por planilla, hace un aporte patronal del 4%, aparte también se le hace el descuento del 0,5% actualmente con las AFPs del servicio del manejo de la cuenta, el pago de los servicios a la AFP y el 1,5% por aporte para la seguridad, para la fondo solidario, la seguridad social, hace un total de un 15% del total de la planilla entre aporte, la mayor parte del aporte del descuento al trabajador y el aporte por parte del empleador. Estimado director, lo invito a que veamos un video de una protesta a primeras horas de trabajadores de una clínica muy reconocida en nuestro medio, la Clínica Santa María, que ellos nos han llamado. Por eso es que acudimos a su sapiencia como servidor público y la primera meta de orientarnos y guiarnos en cuanto a los derechos laborales y la seguridad laboral. Y hoy viene un adagio muy conocido, ¿no? Los pollos unidos jamás seremos vencidos. Entonces estábamos hablando sobre los sindicatos, que es importante, que es un derecho que muy pocas personas saben. Producción, por favor, para que pueda mirarlo, el video, el director. Es una protesta que se ha hecho a primeras horas, cerca de las 6 de la mañana, trabajadores de la Clínica Santa María, y ellos fueron los que nos llamaron para que nosotros pudiéramos darle una mano en cuanto a la orientación y la posible creación de lo que usted nos explicaba, ¿no? De lo que es un sindicato de trabajadores y de lo que es una comisión, creo, sí, es, ¿no? Comité sindical. Comisión de trabajadores, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? Comisión sindical. Comité sindical. Comité sindical. El sindicato de trabajadores tiene que tener como mínimo 20 trabajadores y el comité, ¿cuántos trabajadores, doctor? Menos de 20. Con menos de 20 pueden confirmar comité sindical. ¿Y también con 4 carteras o un solo representante en el comité sindical? En este caso tiene hasta 3 el comité sindical, máximo 3 representantes. Y la pregunta del millón, doctor, el cuello de botella, ¿cuánto tiempo lleva en conformar un sindicato con su personería jurídica? ¿Cuánto tiempo? Con su personalidad jurídica. Ya. El tema del sindicato, y esto también por mandato de la actual Constitución Política del Estado, nace con personería jurídica. La misma Constitución Política del Estado que tiene el sindicato tiene personería jurídica desde el momento en que se constituye. Desde la acta, desde la acta de constitución de la primera reunión. Claro, exacto. Nace con personería jurídica. Claro. Ahora, pero ¿cuál es el tema? Es la formalización del trámite de que esa personalidad jurídica se efectivice, en este caso en una resolución ministerial. Bueno, sí demora mucho de cuánto el trabajador o el sindicato pueda
recolectar la cantidad de documentos necesarios para que se le pueda hacer, que tampoco es mucho, a lo mucho dura unos 120 días, unos 4 meses, pero el sindicato ya puede ejercer su actividad sindical y el primer directorio que se constituye ya tiene su resolución administrativa de reconocimiento a más tardar en unas 2 semanas, 2 semanas a lo mucho, que es el trámite, el tiempo que dura aquí en la Jefatura Departamental de Trabajo, un trámite de un directorio. Y obviamente ya se le da el plazo de 120 días para que pueda regularizar su personería jurídica, cuando es un sindicato nuevo. Doctor, cuando una empresa se cierra, tiene que haber la causal del por qué se cierra, ¿no? O se declara en quiebra, o tiene que haber algún otro motivo, o hay alguna parte de la ley que pueda asegurar a estos trabajadores para el no cierre de la clínica. Bueno, sobre este tema, es un tema más de derecho comercial y de derecho civil, y obviamente, pero que está fuertemente vinculado con el derecho laboral. Se tiene conocimiento de los que son las causales de despido, pero también se tiene conocimiento de las causales de conclusión de la relación laboral. Una cosa es despedir cuando hay el cese de la relación laboral por voluntad unilateral de la parte empleadora, y también tenemos las causales de conclusión, cuando la relación laboral ya no por la naturaleza misma tiene que finalizar. Por ejemplo, en este caso, cuando la empresa cierra. Le pongo un ejemplo, una mina que tiene explotación de una concesión minera y esta concesión minera se agota, ya no puede explotar. O como en el caso que le decía, una empresa que se constituye para la construcción de un edificio, se termina el edificio y concluye. Por alguna causal sobreviniente, que hay un siniestro y la empresa quede destruida, ya no pueda continuar con sus labores. Entonces, en esos casos la relación laboral concluye, finaliza, y en este caso, en el tema que ustedes están viendo, en el tema de la Clínica Santa María, esa es la situación. Tengo entendido, y por las referencias del caso, que es más que un tema, es un tema de herencia. Ha fallecido el titular de la empresa y son sus herederos los que han asumido ciertas determinaciones que han hecho que el sede cierre la clínica. Entonces, la clínica, al dejar de operar, obviamente se produce la conclusión del vínculo laboral. Consecuentemente, los trabajadores tienen el derecho a percibir todos sus beneficios sociales. Ahora, también debemos recordar que la Constitución Política del Estado resguarda lo que es el derecho a la estabilidad laboral. Y ahí se pueden aplicar muchas figuras, incluso lo que se llama la constitución de la empresa social, pero para eso se tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y veo que en este caso no es un caso en el que se pueda dar, ¿no? Es un caso más de orden familiar, es un caso más de orden sucesorio, que obviamente está generando afectación a los trabajadores en su derecho a la estabilidad laboral. Una pregunta más, doctor. ¿Ellos pueden todavía conformar un sindicato o un comité de trabajadores? Actualmente no, bueno, no podrían, porque la empresa ya ha finalizado. Tiene que estar para la necesidad. ¿Cuál es la característica esencial para que se pueda formar un sindicato? Que exista la dependencia laboral. En este caso, como la clínica se ha cerrado, la dependencia, no existe dependencia laboral. Pero eso no implica que puedan organizarse de otras maneras, puedan organizarse en una asociación de ex trabajadores de la clínica Urbarí, puede ser, ¿no? Y tampoco eso impide a que ellos puedan hacer ejercicio de su derecho al uso, a la protesta, como lo están haciendo actualmente. Entonces, tampoco es un óbice para que puedan ejercitar otros derechos el hecho de que no puedan constituirse como sindicato. ¿Y se puede elaborar una demanda colectiva por precautelar los derechos y beneficios sociales? Se puede, pero en este caso, como no hay un sindicato, la demanda la tendrían que firmar directamente todos los afectados. En caso de que existiera un sindicato, el sindicato firma por todos sus afiliados. Bueno, doctor, creo... Hay una pregunta más que tiene que ver con la estabilidad laboral. Normalmente, querido doctor, en una empresa grande siempre hay un administrador, que él no es el dueño, no es el propietario, no es el socio, simplemente es administrador, y
lamentablemente pues somos seres humanos y tomamos revanchas y por apreciación meramente subjetiva, el gerente administrativo, el gerente correspondiente da un informe para que haya un despido supuestamente por justa causa, y a los excelentes trabajadores que vienen años trabajando ya le van buscando algo para, como se dice, les reducen el piso, le están haciendo que caiga para ocupar sus cargos en algunos casos o poner a algún familiar. ¿Cuál es el componente importante tener el sindicato al momento de que haya un comité donde pueda haber un despido por justa causa y el trabajador sea pasible o esté sujeto a un debido proceso? ¿Cuál es el componente con respecto al aporte del patrón y al aporte del sindicato para que haya un debido proceso dentro de este despido? Bueno, estamos hablando y tengo que lo que me está haciendo refiriendo es de la Comisión Mixta de Despidos. La Comisión Mixta de Despidos es una figura que se ha creado a partir de la promulgación de la Constitución Política del 2009 a través de una resolución ministerial, y se me ha ido ahorita el número pero esa resolución ministerial ha sido abrogada y actualmente se ha dejado sin efecto la constitución de los comités sindicales, y es más, se ha dejado en suspensión la aprobación de los reglamentos internos, que es la existencia de un reglamento interno, es la condición sine qua non para que se pueda llevar adelante un proceso sumario a cualquier trabajador. De todos modos, cualquier proceso sumario tiene que garantizar los elementos mínimos, y eso está jurisprudencialmente y en la misma Constitución reconocida, garantizar los elementos mínimos del debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Derecho a la defensa, derecho a una segunda instancia, derecho a una resolución fundada. Entonces, mientras se respeten y se garanticen todos los elementos del debido proceso, el proceso sumario al que se le pueda someter a un trabajador es un proceso que cumple, que puede ser oponible para que ese despido pueda ser considerado como legal. Mientras no haya un debido proceso, una sanción adecuada un proceso adecuado donde al trabajador se le garantice todo lo que se le ha indicado, entonces ese despido nunca va a ser considerado como válido. En consecuencia, una persona que ha recibido un memorándum o una comunicación interna donde se le comunica que, en algunos casos se le comunica el despido directamente, en otros casos se le comunica que tiene 3 o 4 días para presentar prueba de descargo, porque se lo está sindicando de la comisión de algún delito o de alguna falta grave que es sujeta a un despido por justa causa. En los dos casos, ¿cuál es lo apropiado? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Darle una comunicación directa de un memorando de despido o comunicarle para que él se pueda defender y presente prueba de descargo al respecto, ¿no? Lo correcto es eso, ¿no? Que se le presente pruebas de descargo. Digamos, si hay un memorándum de despido, implica que no ha habido un debido proceso. No, se entiende el despido como una sanción que se le da al trabajador. Entonces, toda sanción tiene que emerger de un debido proceso. Si no hay simplemente la sanción, no ha habido el debido proceso. Ahora, si al trabajador se le inicia un proceso, obviamente se le conmina o se le pone en conocimiento de que presente las pruebas de descargo, y es el anticipo de un debido proceso. ¿Por qué? Porque se le está dando la oportunidad al trabajador de defenderse, y obviamente en base a los descargos que presente el trabajador tiene que aplicarse también lo que es el derecho a la valoración de la prueba. Los descargos presentes tienen que ser valorados bajo la sana crítica, y consecuentemente no solo es una formalidad para poder aparentar un debido proceso, sino que el debido proceso tiene que cumplirse, y las pruebas y los descargos que el trabajador ofrezca en esa etapa tienen que ser correctamente valorados, y esa valoración tiene que ser parte integrante de la resolución que finalice de ese procedimiento, porque parte también del debido proceso es el derecho a contar con una resolución debidamente fundada. No nos olvidemos, doctor, el alcance que tiene el despido por justa causa. ¿Nos podrías hablar, en caso que un trabajador sea despedido por justa causa, de qué beneficio él no podría gozar o perdería? Simplemente la indemnización por tiempo de servicio. Los otros beneficios, como ser las vacaciones que no haya percibido, como ser los aguinaldos que se le debe, y como ser los sueldos que se le adeudan, son derechos consolidados, y del quinquenio vigente. Doctor, cada quinquenio se consolida.
hablando del sindicalismo nuevamente, en el caso de la clínica Santa María, si no ha sido cerrado, o sea, cerrado por los propietarios, le dice, señores, la clínica se cerró, se le tiene que comunicar a trabajador por trabajador mediante una conclusión de contrato, decía usted, porque no es un despido, una conclusión de contrato, individualmente a los 50 trabajadores, o basta poner un anuncio en el vidrio y decir la clínica se cerró. ¿Cuál sería el procedimiento? No. Lo que aquí tenemos que entrar de procedimientos. Primero, la relación laboral se considera vigente mientras la parte empleadora no liquide ni finalice toda la obligación social. Hablamos de obligaciones sociales, primero a los sueldos que se le adeuda, los beneficios sociales y también a los aportes a la seguridad social. Entonces, la relación laboral sigue vigente y sigue generando obligaciones para la parte patronal mientras no cumpla con todas estas obligaciones, y para poder dar por concluido en este significa caso que siguen ganando significa que siguen ganando su sueldo, así no trabajen, mientras no se les comunique oficialmente. En este caso está generando obligaciones, ¿no? Ahora, el tema del salario implica también cuál es el principio: día trabajado, día pagado. Si no se está ejerciendo la labor, tampoco el trabajador puede reclamar el sueldo. Ya se complica la situación, porque aquí hay que verlo hasta de que puede haber un atentado o obstrucción al derecho a la libertad del trabajo, que ya es un delito. Entonces, aquí tienen que verlo muy bien la gente, los abogados que están llevando adelante ese proceso, porque se está viendo un cierre, y independientemente de lo que vemos, si es la forma de organización societaria de la empresa, si es una empresa unipersonal, si es una sociedad de responsabilidad limitada, si es una sociedad anónima, tiene que cumplir con ciertos requisitos para dar por finalizada la sociedad. Uno de ellos es el proceso de liquidación. Entonces, durante todo el proceso de liquidación se mantiene la relación laboral vigente hasta que la liquidación finalice, porque también para la liquidación de los activos y pasivos de la empresa se necesita personal dependiente que esté desempeñando funciones. Y vuelvo a la pregunta del inicio. Si no ha terminado la relación laboral, ¿pueden entonces conformar un sindicato o un comité? En este caso, si no ha finalizado la relación laboral, sí. Y la relación laboral sigue vigente mientras, como digo, la empresa, la parte patronal, no cumpla o no finalice la totalidad de las obligaciones. Muchas veces piensan que solo con el pago de la liquidación se pone finalización al vínculo laboral, pero la jurisprudencia, la normativa hecha no solo es el pago de la liquidación, sino también el pago de todo lo adeudado a la seguridad social. Es decir, si tiene aportes pendientes a las AFPs o a las cajas, tiene que también cumplir con estos aportes. Doctor, ha sido realmente muy ilustrativo su participación, intercambio de criterios, doctor. Agradecemos la gentileza, de verdad no sabe el enorme favor, el enorme beneficio que crea usted en los trabajadores de la Clínica Santa María, en nosotros que todos los días también aprendemos, y en nuestra audiencia que hoy han aprendido a cómo conformar un sindicato o un comité de trabajadores. Agradecido con la gentileza, doctor. Un minuto para que usted se pueda despedir, o algún consejo desde la Dirección Departamental de Trabajo a cargo de su dirección. No, de mi parte nuevamente ratificarle el agradecimiento por haberme tomado en cuenta para poder participar en este prestigioso medio. Siempre contento de que cualquier concepto que se haya podido vertir en este prestigioso programa les sea de ayuda a los radioescuchas y particularmente a los trabajadores, y siempre indicar a los trabajadores que la mejor forma que pueden para defender sus derechos es la organización, ya sea a través de un sindicato o ya sea de cualquier otra forma societaria, pero organizarse. Porque los trabajadores separados son débiles, unidos son fuertes, ¿no? Siempre es recomendar y llamar a la unidad de todos los trabajadores. Gracias, doctor. Ha sido la participación del doctor Julio César Choque. Agradecemos la gentileza. Bueno, caballero, caramba, otra lección de derecho laboral, ahora seguridad laboral, ¿no? En realidad se llama seguridad social. Claro, pero en este caso la seguridad social embarca muchas cosas, ¿no? La seguridad laboral solo estamos hablando qué mecanismo para que no te boten de tu fuente de empleo.
Bueno, pues la seguridad social tiene como su naturaleza de este derecho es tener la rehabilitación del capital humano. Siempre Chiqui habla del capital, ¿no es? Entonces el capital humano es la persona o el ser humano que está trabajando dentro de una institución. Trabajo y una salud. empresa. Así es. Trabajo y salud, ¿no? Doctor Chiqui Martínez. Lo veo contento. Te está ya ideando cómo defenderlo lo de la clínica Santa María, ¿no? Que es mucho doctor, que llama al ratingo. Cuando se calla el doctor me preocupa porque ya tiene la estrategia jurídica para defender. Está enojado, está molesto por una frase que se dijo y se lo voy a decir. Dijo, es que hay otro análisis. dijo, los trabajadores solo son débiles y los juntos son fuertes, donde ya él se molesta por ese tema. Ahora él explicará por qué, pues, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay un tema político que no pudimos hablar con el doctor, estaba en otra línea, ¿no? Con el doctor Choque, ¿no? Correcto. Con el doctor Choque. Julio César Choque. Hay un análisis que hay que hacer de la necesidad de la existencia del Ministerio de Trabajo y de las centrales obreras departamentales en Bolivia. En realidad son un aporte. No voy a profundizar, ya por respeto al señor Choque, pero hay una realidad, digamos, ¿no? El trabajador no está siendo atendido por las instituciones estatales en el área laboral. ¿Ya? Y en realidad la única institución que debería existir para hacer valer los derechos son las dos instituciones, la ley principalmente y segundo la justicia. Solamente eso. Lo demás es accesorio, lo demás es... Mierda, doctor Chiqui, con nuestro sistema de justicia, ¿usted confía en eso? No confío. Claro, no confío. a Pero el Ministerio de Trabajo no no tiene la autoridad ya para obligar el pago de los trabajadores. Perdón, de los empleadores. O sea, a ver, yo he estado en esa situación, llevando procesos laborales. Las instituciones laborales, estoy hablando del Ministerio de Trabajo para abajo, ya uno va y no le dan soluciones. Le dan guías, como hemos recibido ahora. ¿Qué nos ha explicado ahora la ley? Cómo se organiza un sindicato, cómo se organiza esto, meramente administrativo. Pero vamos a la exigencia de justicia de un trabajador. Cuando un trabajador exige que se le paguen sus beneficios sociales, ¿quién es el que hace que le paguen? No es el Ministerio de Trabajo, porque no tiene fuerza coercitiva. El que sí tiene fuerza coercitiva es el juez laboral. Claro. Ahí viene el tema, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer es potenciar los ministerios, los juzgados, porque creo que ahorita hay 8 nomás, ¿no? Así es. 8 juzgados laborales para ponerle 7, 8 millones de habitantes que trabajan, digamos, ¿no? Entonces, no tiene con todo y crisis económica que existe en el país, digamos, ¿no? Imagínense la avalancha de personas que no se sienten bien pagadas, digamos, ¿no? Llegando a demandar sus procesos laborales. Sumado a eso, las exorbitantes derechos sociales que se han emitido, digamos, ¿no? En favor de los empleadores sin considerar la situación de los empresarios o de los empleadores, porque ya lo hemos dicho acá, digamos, ¿no? ¿Quién es el que genera trabajo en el país? ¿Ya? El que genera trabajo es el empresario, que sea gran empresario, pequeño empresario, minúsculo empresario. Entonces, lo que debemos hacer es cuidar al empresario, gran empresario, medio empresario, minúsculo empresario. Hay que cuidarlo. Sin embargo, estas instituciones lo que hacen es aplicar lo que denomino la carga laboral, porque eso es lo que hacen, digamos, ¿no? Presionar sin tomar en cuenta, sin considerar la situación real de lo que cuesta generar una empresa. Solamente hasta ahí, digamos, ¿no? En realidad la justicia es la que tiene que juzgar esta situación, la que obliga a pagar. Yo aprendí. No es el empresario, no es ni la Central Obrera Departamental, ni la Central Obrera Boliviana, ni el Ministerio de Trabajo, ni en este caso la Departamental de Trabajo. Yo he aprendido en este programa, Tribuna del Pueblo, 2 cosas hasta ahora, con los 21 programas. Uno, que el doctor Jorge David nos dio el otro día una cátedra que el Código de las Familias, aplicado por jueces probos, es muy proteccionista al sector vulnerable. Es una ley buena y con buenos administradores de trabajo, de justicia, es que nuestros niños, nuestros ancianos y los discapacitados tienen todas de ganar. Solo es activar el derecho a defender los derechos, pues, que van a garantizar su desarrollo digno,
del ser humano, del futuro ciudadano. Y también, el doctor creo que es especialista en derecho laboral, la ley laboral es demasiado proteccionista para el trabajador. Y con respecto, sí, hay dividir dos cosas, ¿no? Está hablando la parte política y la parte de la ley propiamente hecha. No nos olvidemos que la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, que está regulado, funciona en las Naciones Unidas, y este organismo ha venido trabajando bastante. Es más, la justicia social viene de la OIT, ¿no? Ese componente importante. Seguridad social es otros derechos. Normalmente en la universidad nosotros nos enseñan que existe el derecho civil, el derecho privado y el derecho público, pero nunca nos hablan en las universidades que existe el derecho social. Complementando lo que usted dice, sí, la ley laboral es bastante proteccionista del trabajador. ¿Por qué? Porque se basa bajo principios. Algo que es importante es que la ley prevé que el empleador es poderoso, es un industrial, por decirle, ¿no?, contra una hormiguita. Entonces, como hay ese componente, tiene todo el poder económico, el empleador dice que la carga de la prueba con respecto a los procesos laborales la tiene el empleador, y no así el trabajador. Se presume, cuando hay una norma más favorable, esa norma va aplicado, como cuando hay la ponderación de derecho, ¿no ve? Tanto la ponderación de derecho, ahí la norma más favorable se aplica a favor del trabajador. Y también se trabaja sobre la supremacía de la realidad. Más allá que el trabajador, el empleador presente, se invente testigos, se invente situaciones para hacer despido de justa causa, el juzgador, el juez, en base a esos principios, se basa en la supremacía de la realidad. Y estaba hablando bien ahorita el director del Departamento de Trabajo, que decía que hay contratos simulados, ¿no? Porque le hacen contrato por 3 meses en una universidad que ellos tienen su tiempo de días indefinido, y mañosamente le hacen un contrato de 3 meses para no acudir, para que no tengan los beneficios sociales correspondientes. Y también hay muchas personas, simuladamente lo hacen trabajar 7 años, no lo inscriben a la Caja Nacional, peor a la AFP, que es a largo plazo, y ahí es donde interviene el juez, ¿no? Se basa en base a la supremacía de la realidad, analiza las pruebas y da una sentencia favorable. En algunos casos, más allá de la parte política, en algunos casos, yo le comento, si bien es cierto que hay trabajadores mañosos, pícaros y maleantes, también hay patrones mañosos, pícaros y maleantes. Entonces, en los dos bandos, pero siempre la ley, esta ley laboral es sabia al momento de la protección. ¿A qué me refiero, doctor? Y hacerlo un poco más debate. Ya, no sé si es, un análisis de la necesidad. Usted sabe, digamos, ¿no?, en la idea de la mínima intervención del Estado en los asuntos de los ciudadanos, yo planteo, digamos, ¿no?, de que el empleado y el empleador tenga la libertad total para poder llegar a acuerdos unilaterales y no necesariamente corporativos. Entonces, primer elemento. Segundo elemento, cuando yo manifiesto acerca de la necesidad de la existencia del Ministerio de Trabajo y de la departamentales de laboral, ya las direcciones departamentales del trabajo, ya justamente va a ese sentido. Mi pregunta es, ¿usted cree que es necesaria la existencia de estas instituciones, tomando en cuenta que el único servicio que otorgan es la conciliación? Y nuestra ley judicial establece y obliga a las autoridades judiciales a llevar la conciliación. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos millones de dólares o bolivianos nos cuesta a los bolivianos mantener todas esas estructuras que están en este momento sentadas y trabajando en el Ministerio de Trabajo para persiguiendo a los empresarios grandes, pequeños, medianos, minúsculos, ya persiguiendo a todos ellos en lugar de ayudar realmente a solucionar los problemas del trabajador? Ya, o sea, ¿me entiende, no? O sea, a mi criterio las direcciones departamentales solamente fungen para perseguir a las personas que trabajan, ya, a las personas que invierten en su trabajo, ya, y dos, es innecesaria porque solamente hacen conciliaciones, que los empleadores pueden o no quieren, o si no quieren no llevarla, igualito se van a encontrar en el Poder Judicial. A ver, doctores, si me dejan un poco, les pido permiso para poder participar. Yo estoy de acuerdo en la posición del doctor Chiqui Martínez cuando él habla que la columna vertebral de un Estado o un país son los empresarios. Y Igualmente, merecen la atención, merecen
merecen políticas de incentivo a la inversión, de protección contra el contrabando, porque el empresario que trae legalmente su mercadería tiene que pasar un montón de filtros, aparte que es tedioso y tiene que facturarlo. No es lo mismo que el que trae en contrabando, camiones llegan y venden al mismo precio el empresario bajándole hasta un boliviano y la gente deja de comprar al que está legalmente constituido por otro mal empresario que se beneficia del contrabando y evade impuestos. Entonces, hay buenos empresarios, porque ser empresario en este país es ser valiente. Machango. Es, Machango hay que ser. y de la misma forma, también hay obreros, por ejemplo, nosotros somos de la generación que deseábamos trabajar en una empresa y jubilarnos en esa empresa, dar hasta nuestros últimos días. ¿Por qué? Porque uno está con ese chip de empleo dependiente, porque no somos emprendedores. Los emprendedores son los milenios. Y llegamos a los 40 años y ya no tenemos la misma fuerza que teníamos hace 18 años y nos cambian por un junior, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay una descompensación y no la aprobación ni valorar la fuerza laboral. Pero hay un extremo de unos trabajadores sinvergüenza en los sindicatos del Estado. Eso no los podés mover y no trabajan, no te atienden en las instituciones Y públicas y después no se los hacen podés mover porque presidente de la están República. sindicalizados. Y hacen diputados y senadores. ¿Le parece si hablamos de ese tema después de la pausa? Por Porque supuesto. tenemos que cumplir con los que hacen posible Le que encanta lleguemos hablar de bien. ese tema, Chiqui. Tribuna del Pueblo. Hoy estamos tocando el tema seguridad laboral. Y tenemos mensajes. Por favor, quiero darle espacio y no ser desconsiderado con la gente que nos escribe. Nos escribe Álvaro Gómez. Dice, muy buen programa, saludos desde Sao Paulo. El gobierno central se va aplazando cada día mucho más, polarizando entre bolivianos por culpa del gobierno central corrupto y fraudulento. Acá están mixturaditos para todos, ¿no? Doctor Chiqui Martínez, Tribuna del Pueblo es un programa del pueblo y para el pueblo, porque pueblo somos Los abogados, Los trabajadores, las trabajadoras del hogar. mecánicos, mecánicos, médicos, ¿De dónde te ha salido, doctor Chiqui Martínez? Universitario. Universitario, Los poderoso. fabriles. ¿Cuántos son? 110.000 ahora, ¿no? 110.000. 110. ¿Y cuando usted estaba en la full eran? 70.000. 70.000. oiga, los que están en cabinas también son pueblos. Son pueblos, ¿no? Claro, La saludos a ellos. Leonel, Nos licenciado están viendo. Henry. Y escuchando. Hacen posible que esta nave nos lleve a buen puerto día a día. Bueno, hablábamos, doctor, por favor, háganos recuerdo a qué línea pueden escribir sus La denuncias. gente que quiera hacer sus preguntas, que quiera ponerse en contacto con todos nosotros y resolver, o por lo menos que se le dé una luz a sus problemas legales, puede comunicarse con nosotros al 622-70.000. Le cuento que vamos tres temas. Repito, 622-70.000. 622-70.000. Recuerdo que vamos tres temas. ¿Se acuerdan el del profesor licenciado Ardaya que vino a denunciar que quería trabajar y que le devuelvan su puesto en la alcaldía? Luego tenemos él, ya está en buen recaudo, le cuento, misión cumplida. Tenemos el de la aldea, padre Alfredo. Le cuento que el poder ha retrocedido porque fue ilegalmente anulado y lo anuló. Se ganó el buen notario un proceso sumarísimo por Dirnoplu, porque pues en la sentencia decía que se daba lugar, no le daba la legalidad, sino se reconocía el derecho a la asociación, y en ninguna parte de la sentencia dice, señor notario, por favor, devuélvanle el poder. Debió pedir una enmendación o una complementación y enmienda para que sea específico, que diga. Por tanto, pues, incumplimiento de deberes formales y bueno, es así cuando uno es sorprendido en su buena fe. No porque tengamos muchos años creemos que tenemos la razón. La ley es la ley y la podemos interpretar a letra muerta. Y hoy en nuestro tercer caso, pues hemos amanecido con la Clínica Santa María. Nos han pedido por favor que los acompañemos en esta protesta colectiva a las 6 de la mañana. Han visto las imágenes. Se ha movido el tío Zúñiga con el director departamental, porque ¿quién sería la voz oficial que nos oriente? Aparte de nosotros tener nuestras pequeñas pixeladas. Hemos logrado acompañarlo y bueno, estar al pie del cañón con todos los que necesitan de esa forma. Por eso es que este programa es un programa social. Nosotros solo somos
gentes pasajeras que vamos a tratar de contribuir con nuestra sapiencia desde las aulas de la universidad que hemos aprendido y la experiencia del trabajo. ¿Es así o no es así, doctor Chiqui Martínez? Exactamente, sí. Y el doctor Chiqui Martínez sacando a compañeros que luchan por la libertad. 20 nomás sacó, no mucho, 20. No hubieron más detenidos. ¿No? Mentira, o Yo sea, creo que si ¿qué más quiere 20? Si Digamos, se ¿no? instala del miércoles, no, es que en la época del 21F eran 600. Ah, ya. Poquito, Fueron para él es 600. poco entonces. Claro que no los atendimos a todos, pero la figura se habilitó para todos. Pues. O sea, liberamos 20, los demás ya no tenían razón de estar detenidos. Así es. Bien, doctor. O sea, la Chiqui. presencia del abogado, y eso quiero dejarlo en claro, la presencia del abogado en cualquier hecho ilícito frena, Frena, es un evita dique de contención. que- Y por ejemplo, la gente me pregunta por qué aparezco tan rápido, digamos, ¿no? Y lo dejo sin reacción a mucha gente, porque a mí me ha tocado. A mí, en mi época universitaria, cuando fui detenido, a mí yo he sabido llevar palo, patada, digamos, ¿no? Y nunca nadie aparecía nada. Nunca aparecía un abogado, no aparecía. Claro, todas las instituciones se movilizaban, pero ya tardíamente, ¿no? Ya cuando Ya me lo habían sobado. me quedaba con los traumas, digamos, ¿no? Pero sin embargo, por eso es que aparezco rápido. Porque yo sé que si no aparezco, estoy dejando a esos jóvenes detenidos a merced de patadas y palos, que son los mecanismos normales, digamos, llamémoslo así, de la policía boliviana. Bueno, doctor, hemos llegado a la parte final. Agradecido con Dios por darnos la oportunidad de una vez llegar. Programa número 21, doctor Jorge David. 21, yo quiero tomar la palabra, le pido la palabra porque quiero mandar un saludo a mi Habla esposa. causa. A mi esposa, estamos de aniversario, después le explico el porqué. Un saludo, te quiero mucho, vamos a hablar en la casa y vamos a ir a Habla Causa, en la calle Quijarro 6165, A devorarse leche de tigre para estar. o en su efecto una paella. Así que nos vamos a ver en Habla Causa y Princesa, ya vamos a estar charlando al respecto. Doctor, Casualmente fui a almorzar ayer, mire. Mirá vos, qué Muy nivel. rico, me rico. comí un chupé muy rico. Mirá Chupé de vos. marisco. se lo recomiendo, la leche de tigre. Dice que lo vieron arañando la pared Bueno, el otro día, doctor. ¿Sí? Como decía abuelito, bueno para el brazo de santo. decía. Bueno, señores, hasta el día de mañana, Dios mediante, estaremos en el mismo dial, 104.8 Radio Actualidad, y por su programa, que es solo de usted, Tribuna del Pueblo. Hasta mañana.